Senadores buscan acercamientos entre el gobierno y comunidades indígenas del Cauca para levantar bloqueos en la carretera panamericana. El comparendo a una palenquera motiva reacciones en el Senado. Proponen revisión y modificación del Código de Policía. El Senado aprobó proyecto para eliminar reportes en centrales de riesgo en un plazo no mayor a 6 meses. Congresistas median entre gobierno y cafeteros para solucionar crisis por bajos precios del grano. Senadoras proponen que mujeres emblemáticas en la historia colombiana como la Gaitana y la Pola tengan un espacio en el Capitolio Nacional. Bienvenidos. Es delicada la situación en el sur del país por las protestas de comunidades indígenas en el Cauca. El desabastecimiento de alimentos, la escasez de combustible, la nula movilidad de pasajeros y los constantes enfrentamientos entre fuerza pública y manifestantes tienen en vilo a los habitantes del Cauca, Huila, Valle del Cauca y Nariño. En las últimas horas, congresistas le insistieron al presidente Iván Duque en la urgencia de solucionar el paro que tiene incomunicado a estos 4 departamentos. Varios senadores pidieron a los indígenas desbloquear la carretera panamericana y al gobierno responder por las necesidades de las comunidades. Senadores de diferentes partidos le pidieron al gobierno y a la minga indígena del Cauca no caer en diálogos infructuosos y pretensiones imposibles que hoy tienen bloqueada la vía panamericana. Tenemos 2 bloqueos. El bloqueo de la vía panamericana, uno, y otro el bloqueo por las posiciones radicales. El gobierno que no va al presidente allá mientras no desbloqueen la vía y los manifestantes que no desbloquean mientras no vaya el presidente. Yo hago un llamado urgente a las partes, a la minga indígena del Cauca, que por supuesto tienen derecho a protestar, y al gobierno nacional que rompan el círculo vicioso de que se encuentren ya. Las pérdidas económicas son cada vez mayores. Se estima que como consecuencia del bloqueo, los departamentos del Valle del Cauca, Cauca y Nariño pierden 4.000 millones de pesos diarios. Los pequeños comerciantes son los más afectados. Está especialmente empobreciendo a la gente más humilde, a los campesinos, a los indígenas, a los productores de leche, a los productores de papa que no pueden sacar sus productos. Ya no hay combustible, se escasea el gas, los medicamentos no pueden pasar. Para algunos senadores la protesta social es un derecho de todos los colombianos. Sin embargo, aseguran que esta tiene sus límites y no puede afectar a la comunidad. Lo que es cierto es que nuestra fuerza pública debe hacer valer ese mandato constitucional de no impedir la movilidad y que el resto de habitantes pueda hacer su vida normal. Senadores advirtieron que de prolongarse el bloqueo a la Panamericana y a las vías alternas, el comercio, la agricultura y la economía de Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Huila y Putumayo seguirán seriamente afectadas. La polémica por la aplicación del Código de Policía se extendió a Cartagena y afectó a uno de los símbolos de esta ciudad, la mujer palenquera. Una reciente multa por vender frutas en el espacio público exacerbó a los cartageneros. Algunos senadores afirmaron que la policía está mal interpretando el código y anunciaron debates y un proyecto de ley para modificarlo. Desde Palenque, el primer pueblo libre de esclavitud en América, llegan a Cartagena estas negras de melódico acento, ropajes de colores y grandes palanganas repletas de frutas montadas en su cabeza. Mujeres que no solo trabajan en las calles para sobrevivir, sino que también representan a uno de los personajes icónicos del Caribe colombiano. Una de ellas es Angelina Cassiani, quien cuenta con frases que suenan a música, lo vivido en un operativo de recuperación del espacio público. Y cuando llegaron a donde yo estaba me dijeron, negra, tú no puedes trabajar aquí porque estás ocupando espacio público. Y entonces me agarraron una nevera de hielo, me la tiraron al suelo y me dijeron, negra, eso es lo que usted tiene que recoger. Este hecho suscitó nuevas protestas, esta vez en Cartagena, en donde algunos ciudadanos consideraron que hubo un exceso en la aplicación del Código de Policía. Les están quitando sus implementos de trabajo, sus frutas, sus dulces, sus cocadas. Es una perseguidora constante, una inseguridad que siempre tenemos. Desde el Senado también se escucharon voces de rechazo a esta acción denunciada por la palenquera. Inconcebible. Lo de las palenqueras es el ícono más importante que tiene el turismo cartagenero. Es algo que es muy representativo para nuestra historia y para nuestro turismo. Por eso se habla de proyectos de ley para modificar los artículos del código que afecten el trabajo informal.
responsabilidad directa del ministro de Defensa y del director de la policía, que si bien es cierto hasta ahora empiezan su periodo, no están exentos de tomar esas medidas para evitar que hechos tan absurdos como esos se sigan presentando. En la Comisión Primera de Senado ya está previsto un debate de control político a los altos funcionarios responsables del polémico código. Y atención a esta noticia, la plenaria del Senado aprobó el proyecto de Habeas Data que le permitirá a quienes han sido reportados en las centrales de riesgo, una vez cancelen sus deudas, ser borrados de los reportes negativos en un plazo no mayor a 6 meses. Pues me colgué en unas cotas y entonces me reportaron. Hemos cumplido con los pagos, sin embargo las entidades no se toman la molestia de reportar a los bancos. Me dejé atrasar y este es el momento en que todavía no he podido ponerme al día. Estas son algunas de las situaciones que atormentan a miles de colombianos que se encuentran reportados en las centrales de riesgo. Por esa razón, el proyecto de ley borrón y cuenta nueva, aprobado por el Senado de la República y que pasa a tercer debate en Cámara, busca brindarles a los colombianos registrados como morosos ser nuevamente sujetos de crédito. Quienes se pongan al día, una vez aprobada la norma, tendrán 6 meses para salir del reporte negativo, para volver a tener la calificación inicial, para volver a tener la oportunidad de tener un crédito formal. El retraso en la cuota de vivienda o vehículo, el olvido al pagar la cuenta del celular, el no pago de la tarjeta de crédito, del servicio de internet o de los créditos universitarios son algunos de los casos más comunes que son reportados a centrales como Data Crédito. Con la aprobación de este proyecto, el tiempo máximo de permanencia de un dato negativo, que muchas veces deja por fuera a la gente del circuito financiero, los deja sin posibilidades de acceder a un crédito, obtener un subsidio de vivienda, incluso un trabajo, el tiempo máximo de permanencia es 2 años. Obviamente, después de que se extinga la obligación. La iniciativa incluye que los reportes negativos caduquen si después de 5 años no se han iniciado acciones de cobro judicial. También propone que se tengan en cuenta los datos comerciales y financieros positivos de los colombianos en el exterior. Tras la crisis que vive el gremio cafetero, en el Senado se creó una comisión accidental de seguimiento y apoyo al sector que ha sido afectado por los bajos precios en el mercado mundial. Desde allí se promoverán iniciativas encaminadas a proteger a 560.000 familias cafeteras. Hacer frente a los bajos precios que no llegan a $1 por libra en la bolsa de Nueva York y de 700.000 pesos por carga de 125 kilos en Colombia y apoyar el aumento del consumo interno del café serán los principales objetivos de la Comisión Accidental de Seguimiento y Apoyo al Sector Cafetero conformada en el Senado. Que se haga una estrategia, una gran cruzada por el consumo del café, es decir, que haya toda una campaña para que los colombianos superemos los bajísimos niveles de consumo que tenemos de café. Según la Federación Nacional de Cafeteros, el consumo interno de café en Colombia es bajo frente a otros países cafeteros como Brasil y Costa Rica. Nosotros los colombianos nos tomamos menos de 2 kilos per cápita, los brasileños se toman 5,5, pero los escandinavos se toman 12. Además, la comisión conformada por senadores de varios partidos también promoverá una reunión entre el gobierno y los caficultores para que se busquen soluciones a los bajos precios que padece el sector. La Comisión Accidental para el tema cafetero va a convocar de manera extraordinaria, le va a sugerir al ministro de Hacienda que convoque un comité nacional para buscar alternativas adicionales a las que estamos planteando acá. En la reunión entre cafeteros y gobierno también se hablaría del Fondo de Estabilización de los Precios del Café, iniciativa presentada por el presidente del Congreso, Ernesto Macías Tovar. La Comisión Primera del Senado aprobó un proyecto de ley para combatir el lavado de activos de empresas y personas afines al régimen venezolano. El propósito es congelar bienes y cuentas bancarias que puedan tener en Colombia los miembros del alto gobierno, las Fuerzas Armadas y compañías cercanas al presidente Maduro. Los bienes de empresas vinculadas con el régimen de Nicolás Maduro que tengan algún tipo de propiedad en Colombia serían congelados por el Estado colombiano. Esta es la herramienta diplomática más eficaz para presionar a una dictadura, porque desde el momento en que ellos sientan que no tienen en dónde preservar y cuidar sus fortunas mal habidas, pues ellos entenderán que su continuidad en el poder debe ser revisada. Tenemos que facilitar esa voluntad internacional de poder atacar los dineros ilícitos porque es parte de cómo proteger nuestra seguridad nacional.
Por su parte, el senador del Polo Democrático, Alexander López, indicó que este proyecto no es necesario porque ya hay leyes que sancionan estos ilícitos. Colombia ya tiene las normas, las medidas tanto en lo penal como en lo internacional para resolver todo este tema de lavado de activos o todo este tema de terrorismo que quiera pasar de Venezuela acá. La iniciativa es avalada por organizaciones no gubernamentales de Venezuela que aplaudieron la intención del Senado colombiano de frenar los abusos del gobierno chavista. Traer dinero indebido, fruto de la miseria de Venezuela y del robo y del saqueo, pues lo van a pensar y se le quitará. El proyecto, de autoridad del senador Rodrigo Lara Restrepo, insiste en combatir el lavado de activos y no perseguir a quienes de manera legítima negocian con Venezuela. Hasta el próximo 9 de abril se fijó el plazo para que la comisión de 9 senadores de diversos partidos, designada por el presidente del Senado, Ernesto Macías Tovar, entregue un informe a la plenaria sobre las objeciones presidenciales a la Ley Estatutaria de la Justicia Especial para la Paz. Esta comisión se fijó como fecha límite del 9 de abril para lograr un acuerdo entre todas las bancadas y presentar un informe a la plenaria del Senado para que decida sobre las 6 objeciones presidenciales a la Justicia Especial para la Paz. No podemos seguir con una justicia ideologizada y politizada como es la JEP. Yo creo que el gran reto es a que construyamos una justicia transicional donde todos los colombianos nos podamos sentir representados y tranquilos. Mientras tanto vamos socializando con los presidentes de partidos, con las mismas FARC si es posible, pero la idea es llegar a un acuerdo. Mire que son 159 puntos y estamos frenaditos en 6, pero son 6 que no vamos a cambiar totalmente, son 6 que queremos modificar, aclarar. Por su parte, los partidos de oposición representados en esta comisión de senadores se mantendrán al margen de la discusión por considerar que las objeciones del presidente Iván Duque son inconstitucionales. Vamos a declarar los impedidos y vamos a solicitar en un informe de insistencia a solicitarle al presidente de la República que sancione la ley y que quede en firme la JEP con su ley estatutaria. Toda vez que el acuerdo de paz fue entre el Estado y las FARC, la oposición considera que de darse un consenso con los senadores de la hoy desmovilizada guerrilla, tanto el Polo Democrático como Alianza Verde podrían tomar una nueva postura. Agilidad, eficiencia y calidad en el servicio de salud es el propósito de un proyecto de ley del partido Cambio Radical que busca sistematizar las historias clínicas en centros de salud, hospitales, clínicas y empresas prestadoras de salud. La historia clínica, como su nombre lo dice, es el documento en el que está consignado todo el historial de salud de un paciente. Allí figura si sufre alguna enfermedad, ha tenido alergias o si ha sido sometido a algún procedimiento quirúrgico. La información consignada en dicha historia clínica es necesaria para una cirugía o salvar la vida de un paciente. Por eso, un proyecto de ley busca que estas historias estén sistematizadas y en red a nivel nacional. Te atiendes en Bogotá, te hacen una serie de estudios, pero te remiten a Medellín y en Medellín llegan y hay que hacerte los mismos estudios de laboratorio y de imágenes y comienzas de cero. Mientras se consulta a la EPS donde se tenga uso de esa historia clínica, transcurren horas, quizás días. Con las historias clínicas en línea, la red hospitalaria, las EPS y las IPS podrían prestar un servicio de calidad. Avanzaría mucho y facilitaría la atención médica en cualquier parte del país, incluso sería muy importante en aquellas poblaciones donde la población está muy alejada de las tecnologías de vanguardia. Además de modernizar la salud y el sistema, les permite a los profesionales de la salud conocer en detalle el historial médico de sus pacientes, lo que se traduciría en una eficiente atención. Sintoniza al Estado colombiano con la más alta tecnología, lo cual es importante en una vida, en una emergencia, en una calamidad, de atender a un paciente en urgencias. La iniciativa ya inició su tránsito en el Congreso, donde le esperan 2 debates en Senado y 2 en la Cámara de Representantes para que sea ley de la República. El Plan Nacional de Desarrollo, que busca sacar de la pobreza a 4 millones de colombianos y bajar el índice de desempleo a 7%, llegará en los próximos días a la plenaria del Senado. Y es que, Carol, mire, varios son los retos que tendrá la corporación para sacar adelante este plan cuatrienal del gobierno.
Fueron más de 3.000 proposiciones estudiadas por las comisiones económicas del Congreso para aprobar en primer debate el Plan Nacional de Desarrollo, que tendrá un presupuesto de 1.096 billones de pesos. Esta suma será aportada por el Gobierno Nacional, el sector privado y los entes territoriales. Ahí hay una hoja de ruta que disminuye la pobreza. Se estima que alrededor de 4 millones de pobres saldrán de ello, de la pobreza, que la tasa de desempleo descenderá al 7%. Recursos para reconocer las pensiones a madres comunitarias y subsidios de energía para los distritos de riego que mejoren los ingresos de los campesinos. 12 millones de colombianos que necesitan fuentes de empleo formal, que necesitan mayores posibilidades de crecimiento económico y que necesitan mejorar no solamente sus ingresos, sino además el bienestar de su familia. Quedó además estipulado en el plan que las entidades públicas deberán contratar mínimo el 10% de los jóvenes recién graduados que no tengan experiencia. En el primer debate también se determinó que las autoridades ambientales podrán hacer acuerdos con campesinos y pescadores para avanzar en alternativas productivas. Esto le permite a la población en aquellas zonas rurales tener ya una actividad económica, no tener que, obviamente por situación económica, desplazarse a otras regiones del país a nivel urbano. El Plan Nacional de Desarrollo iniciará el debate en las plenarias de Senado y Cámara. El 7 de mayo es la fecha límite para que sea aprobado. Desde la Comisión de Ordenamiento Territorial del Senado cuestionaron el nivel del centralismo en el país. Al analizar el contenido regional del Plan Nacional de Desarrollo, los legisladores llamaron la atención para que en esta hoja de ruta de los próximos 4 años haya un mayor énfasis en la autonomía territorial. Si una pequeña escuela por razones de tipo ambiental necesita cambiar el horario de clase, solo lo puede hacer tramitando una autorización a través del Ministerio de Educación en Bogotá. Este ejemplo expuesto en la Comisión de Ordenamiento Territorial del Senado dio muestra del nivel de centralismo en Colombia. La educación no tiene un enfoque territorial. La educación se ha hecho bajo los parámetros que se diseñan y que se programan en la ciudad de Bogotá. Descentralización y autonomía, dos conceptos que a criterio de los senadores deben marcar el plan de desarrollo, sobre todo por la multiculturalidad y la idiosincrasia nacional. Por eso nosotros planteamos que tiene que abogarse por una adecuación institucional capaz de recoger esas visiones y concepciones para armonizar el ejercicio administrativo estatal. En este sentido, los municipios, a través de la federación que los agrupa, también insistieron en tomar sus propias decisiones sin depender del gobierno central. Todavía no se resuelven problemas muy cruciales para lograr que desde los municipios se logre construir el desarrollo y el bienestar que los colombianos necesitamos. Desde la Comisión de Ordenamiento Territorial del Senado también hicieron un llamado al Departamento Nacional de Planeación y a las alcaldías para actualizar los planes de ordenamiento territorial de los municipios, que actualmente solo han hecho el 10% de los 1.032 de estos, es decir, 103 municipios. 3 subcomisiones creará la Comisión Quinta del Senado para estudiar el Plan Nacional de Desarrollo. El propósito es debatir sobre medio ambiente, agricultura, minas y energía, para luego impulsar un bloque de proposiciones modificatorias al articulado que se discutirá en la plenaria de la corporación. Presentaremos en nombre de la comisión las proposiciones a la plenaria de Senado para que pueda quedar dentro del Plan Nacional de Desarrollo unos temas muy puntuales que tienen que ver con nuestra comisión. El presidente del Senado, Ernesto Macías Tovar, radicó un proyecto de ley que beneficiaría a 44.455 agentes de la Policía Nacional. La iniciativa contempla un aumento de la prima de actividad del 30 al 49,5%. Este incremento unificaría la prima de los policías con oficiales y suboficiales del Ejército, la Fuerza Aérea y empleados del Ministerio de Defensa. El senador Macías afirmó que este proyecto está basado en los principios de igualdad, equidad, responsabilidad financiera, intangibilidad y solidaridad. Atención familias, un novedoso proyecto de ley fue presentado por el senador Álvaro Uribe Vélez para dividir la pensión de los cónyuges en casos de separación o divorcio cuando uno de ellos no pueda subsistir económicamente. La iniciativa empezó su trámite en el Congreso. El proyecto de ley está enfocado en crear la pensión de garantía de subsistencia en caso de divorcio al cónyuge sin medios, es decir, que cuando exista una separación y que una de las partes no tenga cómo subsistir económicamente, esta pueda tener la mitad de la pensión si la contraparte cuenta con la misma. Hoy la bancada del Centro Democrático
También radica un proyecto que crea la pensión de garantía de subsistencia en caso de divorcio. Para los senadores que apoyan la iniciativa, este es un aporte para que los adultos mayores pensionados no hagan parte de las filas de la indigencia o sean abandonados en asilos y casas de beneficencia. Son 23.000 divorcios que tiene Colombia en este momento, 60 divorcios aproximados diarios en Colombia. Departamentos como Cundinamarca, Valle, Antioquia son donde más se presentan estos casos. Son personas que llevan 20, 30 años en pareja, en un momento a otro se terminan. ¿Qué puede hacer una persona de esas? Es difícil. Esa víctima que queda allí, esa persona que queda a un lado, debe de compartir esa pensión. Aunque no se ha definido en qué cantidad o porcentaje sería dividida la pensión de los cónyuges divorciados, en el Senado no se descarta que sea del 50% para las partes. Preocupación en el Senado por la alta contaminación en varios de los ríos más importantes del país. Por esa razón, desde el Senado pidieron al gobierno que revise la expedición de licencias ambientales porque se estaría priorizando el uso del agua para la industria y no para consumo humano. Está causando muchas enfermedades gastrointestinales, epidérmicas. Y sobre todo está generando enfermedades debido al mercurio que arrojan las minerías. No tenemos acueducto, consumimos el agua del río. Ríos como el Atrato en Chocó y las 35 fuentes hídricas que nacen en la Sierra Nevada de Santa Marta, vitales para comunidades vulnerables, están siendo altamente contaminadas. Para algunos senadores, las autoridades están pensando más en la industria que en la vida humana. ¿Cómo se ha venido haciendo un uso monopólico para garantizar la producción de empresas a través de la agroindustria, por ejemplo, que acapara bastante agua? Nacimientos de agua, especies de fauna y flora, comunidades indígenas, afro y campesinas están en peligro, por lo que un grupo de congresistas le insiste al gobierno que revise los permisos y licencias de explotación y extracción de minerales. Que haya una revisión en el tema de otorgamiento de licencias ambientales, porque no podemos priorizar el tema de industrializar, de acabar con nuestros páramos antes que beneficien al ser humano. En el 2018, según las corporaciones autónomas regionales de Antioquia, Cauca, Cundinamarca, Santander, Risaralda y Valle, la extracción de minerales como el mercurio afectó a 18 afluentes en estos departamentos. La Comisión de la Equidad de la Mujer del Senado condecoró con la medalla Policarpa Salabarrieta a mujeres muy destacadas en sus profesiones y por sus aportes en ciencia, tecnología, educación, cultura e innovación. Estas mujeres son ejemplos de perseverancia. Destacadas empresarias, investigadoras, médicas, artistas y docentes reconocidas en el país y el exterior fueron galardonadas por sus aportes a la sociedad colombiana. El reconocimiento lo hizo la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer, que les otorgó la medalla Policarpa Salabarrieta a 12 mujeres. Nosotros trabajamos con una población juvenil. Son niñas entre 12, 13, 14 años que ya son madres de familia. La comisión destacó el empoderamiento educativo en niñas y mujeres y los aportes de estas colombianas en áreas muy competitivas, como la ciencia y la tecnología. Que tengamos una nueva generación de niñas pensadas para ser la próxima científica. La senadora Ana María Castañeda, quien promovió este reconocimiento del Congreso, expresó que las galardonadas le demuestran a la sociedad cómo las mujeres pueden ocupar cargos de gran importancia en la sociedad o liderar proyectos de gran responsabilidad con mucha solvencia. Mujeres que a través de todo su potencial, su talento y trabajo han logrado impactar positivamente el desarrollo de nuestro país. Desde el Senado se invitó a las madres de familia y las docentes para que inculquen en las nuevas generaciones el liderazgo femenino en la sociedad. A ustedes, nuestros televidentes, los invitamos a que continúen siguiéndonos en las redes sociales. En Twitter e Instagram nos encuentran como @NoticieroSenado. Y en Facebook estamos como Noticiero Senado. Mujeres Visibles es el nombre de una campaña que se adelanta en el Congreso de la República para exaltar a la mujer como símbolo de la sociedad colombiana. La idea es impulsada por senadoras y representantes a la Cámara que quieren destacar por medio de esculturas, pinturas y fotografías el aporte de las mujeres a la vida del país a lo largo de la historia nacional. Y con esta nota de reconocimiento a la mujer los invitamos a nuestra emisión de la próxima semana. Gracias por su sintonía.
Resulta que en el Capitolio Nacional hay toda clase de cuadros, óleos, esculturas de hombres, de una cantidad de señores que no dudamos han sido importantes en la historia de Colombia, pero curiosamente solo hay una mujer, que es la esposa del presidente Rafael Núñez. A través de cuadros, esculturas, murales, fotografías o cualquier otra expresión artística que permita recordar y exaltar a aquellas mujeres que han hecho historia en Colombia, las 56 senadoras y representantes buscan conquistar más espacios en el Capitolio. Yo propondría a Policarpa Salabarrieta. Me parece que es una mujer que simboliza, luchadora, que ha dejado un legado y una enseñanza no solamente para las mujeres, también para los hombres. Sin lugar a dudas a la cacica, la gaitana del Huila, que demostró vengar su hijo en la muerte que le había ocasionado Pedro de Añasco. A Manuela Beltrán, que fueron mujeres que jugaron muchísimo en la independencia de Colombia. María Rosa Lazo de la Vega, que durante 4 años sostuvo el Ejército Libertador. Estas propuestas buscan visibilizar a líderes, emprendedoras, profesionales, empresarias y a mujeres afro, campesinas e indígenas. Hasta el 5 de abril, los colombianos podrán postular a través de la web del Senado www.senado.gov.co el nombre de las lideresas en todas las áreas para que su memoria permanezca en el Congreso de la República.